Bienvenidos a Ecopolítico, el espacio donde amplificamos voces de la economía real y la política crítica con rigor y profundidad. En este espacio contamos con Juan Carlos Calderón, destacado periodista de investigación en el Ecuador. Él nos acompañará para hablar sobre los retos, riesgos, condiciones que enfrenta el periodismo investigativo en nuestro país. Conozcamos a nuestro invitado. Juan Carlos Calderón es uno de los periodistas investigativos más influyentes del Ecuador, con más de 4 décadas de trayectoria. Como director del portal Plan B y coautor del libro El Gran Hermano, ha destapado redes de corrupción, conexiones con el narcotráfico y profundas fallas dentro del Estado ecuatoriano. Su trabajo ha sido clave en casos como Metástasis y Purga, donde expuso estructuras que buscaban manipular la justicia y garantizar impunidad. Su voz, su investigación y su rigor periodístico son fundamentales para entender el país que somos y el país que aún podemos cambiar. La corrupción, la presencia del narcotráfico, la presencia de bandas, la infiltración en las estructuras del Estado son uno de los principales males que afecta al Ecuador en estos momentos. Dejó de ser un tema aislado para ser un tema estructural. Juan Carlos, ¿cómo ves esta situación? ¿Cuándo crees que se inició en el Ecuador este momento duro, este flagelo para el país? Hola Jaime, muchas gracias por el espacio, un gustazo estar acá. Mira, el Ecuador tenía un mito casi fundacional, que es el Isla de Paz, ¿cierto? Entonces, nosotros, los de la generación X, Y y la demás, enseguida nos formamos con ese mito, y era que la idea, y me acuerdo mucho, que incluso se repetía en la escuela y el colegio, que tenías dos focos de violencia, en Colombia y Perú. Violencia armada, Colombia mucho más cercana en ese sentido, porque había gente que salía, huía, y Perú en la época del MRTA y toda la guerrilla que se dio y todo. Pero además tenías la idea del tráfico, ¿cierto? Primero marihuana, ¿cierto? Que empieza a fomentar la construcción de redes y de bases para ir metiéndose en ese negocio, a la par que se iba incrementando el consumo en los Estados Unidos. Yo creo que mucho tiene que ver, fíjate, en el 1974, Richard Nixon declara la guerra a las drogas, ya hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces ahí evidentemente tenía que ver con las drogas ácidas, las químicas, el LSD, también la marihuana como un factor que se iba dando en Estados Unidos, construyéndose básicamente una sociedad consumista de droga. Y claro, el mercado empieza a florecer en ese sentido. Ecuador sigue como isla de paz, ¿no es cierto? Se fueron construyendo sembríos en Colombia, sobre todo, pero también tenías, claro, en Perú y en Bolivia. Entonces, que Bolivia también es un gran productor de hoja de coca, más que de cocaína. Entonces ahí, claro, empieza este proceso cuando Nixon empieza con el proceso de la prohibición, que es una guerra brutal. Empieza una guerra que no sabía hasta dónde conduciría. Las drogas que entraban a Estados Unidos hasta ese momento se consumían desde Indochina, Vietnam y toda esta, que entraba. Hay una historia famosísima de hasta película, de un capo afroamericano, ¿no es cierto? Que hasta Denzel Washington hizo una película, donde metían la droga heroína, básicamente, desde heroína muy pura, desde Vietnam, en los cadáveres de los soldados estadounidenses repatriados de la guerra de Vietnam hacia Estados Unidos. Fíjate, en los ataúdes metían. Entonces, claro, ahí es cuando, y te hablo como región, el Ecuador seguía siendo la isla de paz, como alejado de ese proceso. Y después oímos como una novedad que nos afecta y afecta a mucha gente, el tema de Pablo Escobar, ¿no es cierto? El cártel de Cali, Colombia, ya se pone como en el eje, en el ojo del huracán. Y Colombia seguía produciendo su cosa, llega a tener
hasta 2017, 2018, una producción de 1.200 toneladas de cocaína, más o menos. Pero el tema es que en el proceso de paz con las FARC, ¿no es cierto?, hay disidencias y hay otros grupos. La FARC finalmente se convierten casi que también en productores, en protectores de producción, en transportadores del negocio, que es un gran negocio, se va convirtiendo en un gran negocio. La prohibición hace que la droga, el precio del kilo de droga, Suba. ¿no? O sea, Y la demanda es otro factor que incide entonces, precisamente en el aumento de... la droga, el negocio de la droga, que es ilícito, es un negocio. Es un negocio, oferta-demanda, lógico, y sobre todo también un negocio logístico. Y el Ecuador, ahí es donde entra el Ecuador. Como se da el proceso hay mucho sembrío y mucha producción de coca que va creciendo. ¿Por dónde la sacas? ¿Por qué? Porque la demanda del negocio, sobre todo los carteles mexicanos, que es su negocio era meter la droga a Estados Unidos y distribuirla en Estados Unidos. México no producía cocaína, no produce cocaína. Y la costa de Colombia es el Pacífico con muchas dificultades, muy agreste, para que pueda salir por esa zona. Claro, exactamente. Porque además estaba hipervigilada. ¿Sí? Y es muy, como tú dices, agreste y muy caro llevar la droga por la costa del Pacífico. Entonces, como se dan los embrios, Colombia abandona su frontera sur, la frontera con Ecuador. Entonces empiezan los sombríos, especialmente en Sucumbíos, en la zona de Putumayo y Nariño, ¿no es cierto? Y eso va creciendo casi que incontrolablemente. Cuando se da el proceso de paz, 2017 se firma, se rompe toda esa statu quo de las FARC con la droga y empieza a moverse hacia los puertos del Ecuador por la facilidad. Carreteras, el dólar, ¿sí? El dólar es un factor fundamental. Porque no tienes que hacer el cambio, ¿sí? Y los narcos mexicanos, los dos carteles básicos, Sinaloa, que es un holding brutal, y Nueva Generación, ingresan al Ecuador para fortalecer el negocio logístico. Ellos llegan a comprar droga. Estoy hablando 2000, ¿sí? Inicios del milenio. Para esa época, en la política colombiana empieza a tener incidencia la presencia de la droga. Me parece que incluso Escobar fue candidato o apoyaba propuestas políticas. ¿Cómo se da este inicio en Colombia y luego acá, la presencia del narco en la política? Es que el dinero, claro, empieza a, no solo los narcos, sino los paramilitares también en Colombia, empiezan a generar representación propia. Escobar, evidentemente, y yo creo que es el gran error del tipo, porque cuando él ya se hace muy visible, ¿no es cierto?, evidentemente todos los tiros van sobre él y empieza a responder con asesinatos. Asesina a un juez, ¿no es cierto?, asesina al director del diario Espectador, etcétera, etcétera. Y se da el gran debate de la extradición en Colombia, que es un debate violento, brutal, sanguinario, y donde la población es víctima de centenares de asesinatos, masivos incluso. Pero también no te olvides del proceso 8000, ¿sí? Y que involucra a Ernesto Samper, que fue el presidente de Colombia, pero que hubo denuncias muy documentadas de que su campaña o parte de su campaña había sido financiada por el cártel de Cali. Finalmente eso fue perdonado en el Congreso, ¿no?, que también tenía cosas que perdonar, ramos de paja, diríamoslo así, y se sostuvo en la versión del presidente que dijo: yo no sabía que acá estaban metiendo plata, ¿sí? Finalmente pasó eso, pero ya fue una primera gran señal, ¿no? Y en Ecuador, evidentemente, esto va paulatinamente generándose, porque cuando ya, volviendo a los carteles mexicanos, ellos hacen sitio de compras en el Ecuador, también miran que los puertos ecuatorianos son muy vulnerables. El Ecuador ya había abonado la corrupción del dinero del narco, porque ya era un país que tenía mucho de corrupción. No te olvides los escándalos de las aduanas, todo lo que tenía que ver con comercio exterior, ¿no es cierto? Y ya era un país que había generado, sobre todo su clase política, o buena parte de ella,
había generado muchos procesos de corrupción, de denuncias, de juicios, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ya estaba tan desinstitucionalizado el país, que el dinero del narco entra con suma facilidad, con suma facilidad. Se instala, evidentemente, desde Manta. Hay un fracaso entonces también como una afirmación del Estado en las políticas de control de este problema del narco, la presencia de los Estados Unidos también con la DEA y sus instituciones que pretenden frenar aparentemente el control de la comercialización de la droga hacia su país. ¿Hay un fracaso total? Claro, porque es un fenómeno que entra, primero silencioso, y segundo va cooptando. Hay un cártel que es llamado cártel, pero que era un narcotraficante que estuvo preso y todo, que es de Reyes. Y hay otro que es Caranqui también. Entonces ya había estos capos, no es que ahora aparecen, ¿no? Fito es reciente, es un fenómeno. No, ya venían estos procesos, ¿no es cierto?, de tráfico. Y se van consolidando, porque aquí lo que importa es el dinero, ¿sí? Cómo este dinero va penetrando, se queda en el Ecuador, la mayor parte se llevan los colombianos en su momento, porque se trabajaba con los colombianos, después los mexicanos, pero se va quedando acá como también un rezago, un residuo, ¿no es cierto?, económicos de esa inversión. Eso le favorece la dolarización también, a ese proceso, pero luego el narco, sobre todo, va consolidado como sucursales en Ecuador, que son los que ahora vemos, es decir, todos estos grupos, que son la parte última de la cadena, la parte más violenta, ¿no es cierto?, y más elemental, que son los que es la seguridad. La seguridad, asesinan a la gente, disputan territorios, disputan rutas, disputan cupos en las navieras o en los embarques de exportación, etcétera, etcétera. Crean muchos métodos, diría yo, hasta gerenciales para exportar su producto, que es la droga. ¿Por qué Ecuador? Bueno, digo, por la vulnerabilidad de sus puestos. Primero, vulnerabilidad del factor humano, que es corrupción, y segundo, vulnerabilidad tecnológica. El Ecuador no tenía cómo, recién ni siquiera tenía perros de antidrogas, ni siquiera. Entonces, ¿cómo van apareciendo? Aparece en 2009 dos casos importantes, que creo yo es el caso Huracán 1, y el Huracán Verde, y el otro es Huracán de la Frontera. 2009, más o menos, ¿no? Y aparece el alias Gerald, también, el famoso narcotraficante llamado el Pablo Escobar ecuatoriano, que se calcula, los especialistas calculan que este hombre metió con un sistema de lanchas rápidas y estaciones de barcos cisterna de combustible en alta mar, como estaciones, y hace la ruta hacia México, ¿no es cierto? Es el primero que entra en contacto directo con el narco mexicano y abre, entre comillas, este mercado del narco, le abre las puertas al mercado mexicano. 250 toneladas. O sea, el Chapo Guzmán estaba condenado por 150 o 120 más o menos. Imagínate la dimensión. Pero además, entonces, todos estos elementos, de alguna manera, el Estado, con legislación, con políticas antidrogas, ha intentado frenar. Lamentablemente, nos hemos enterado los ecuatorianos desde unos 7 años atrás, que incluso la justicia, los jueces, están contaminados e infiltrados por todos estos grupos que están vinculados al comercio de la droga y que prácticamente la vulnerabilidad de la sociedad es tamaña que todo el mundo nos sentimos indefensos, inseguros y con miedo permanente. Así es, todo esto genera violencia, evidentemente. O sea, la violencia es expresión de eso, de disputa de territorios, de consolidación de bandas que extorsionan, esencialmente, porque es un negocio que va paralelo, secuestro y extorsión, ¿no es cierto? Tráfico de armas, y luego empieza ya el boom del tráfico de oro, esencialmente la minería. Y esto es último. Que es último, pero se viene acumulando, es reciente. Es último porque hemos hecho investigaciones periodísticas sobre eso. Pero ya existía antes. Y existía, fíjate, en el 2012, el acuerdo de las Naciones Andinas, la CAN, hace una advertencia que yo la tengo y hasta la he publicado, muy larga sobre la minería ilegal. 2011-2012. Gobierno del presidente Correa. Gobierno del presidente Correa, y donde se está advirtiendo todo lo que estaba pasando e iba a pasar en minería ilegal.
Y si los estados no hacían lo que tenían que hacer, iba a pasar lo que estamos pasando. La pregunta es, si los estados ya tenían claro eso, ¿sí? Los estados ya tenían claro, y estoy hablando no solo de Ecuador, Colombia, Perú, la comunidad andina. ¿Por qué todos los estados hoy viven el mismo flagelo? Por absoluta negligencia, creo yo, y por decir lo más suave, y creo que hasta complicidad de autoridades. Entonces, esto va avanzando paralelo porque el dinero del narco empieza a financiar estas operaciones de minería ilegal, porque el negocio es mucho más rentable. Y tiene incidencia en la economía del país. Totalmente. O sea, fíjate, cuando nosotros hicimos la investigación del oro, que gana el premio Rey de España el año pasado, hace un año, descubrimos... Excelente trabajo, pues sí. Descubrimos, el precio del oro estaba en 2.500 la onza, cuando hicimos la investigación. Hoy está en 4.100. Casi duplicado. ¿Sí? 4.100. Esto significa que un kilo de oro cuesta más o menos $130.000. El kilo. El kilo de coca, para saliendo del Ecuador, dependiendo de su pureza y eso, lo más caro que sale es $3.000 del puerto ecuatoriano, el kilo. Para llegar a Nueva York y Ni punto de comparación. eso te rinde unos $80.000. Claro. O sea, no tienes y además el oro no es sujeto a fiscalización, no es prohibido, digamos. Claro. Fíjate, entonces el narco empieza a invertir muchísimo en eso. ¿Ya? Y dispara esto. Y entonces tú ves que el Estado ecuatoriano, para reducirnos, acotar nuestro país, claro, el Estado mira de lejos estos fenómenos. Crea entidades de control, es decir, tiene las agencias de control minero, la agencia de control de combustible. Debemos ser el país que más agencias de control tenemos en América Latina. Y sin embargo, somos el país que es el más grande exportador en este momento de droga, ¿no es cierto? Hacia Europa, por ejemplo. Increíble. Es increíble. Entonces tú dices, ¿por qué? ¿Cómo entra esto de la narcopolítica? Entonces, porque, mira, por el sistema electoral ecuatoriano, que es muy flexible, ¿no es cierto?, al dinero que financia las campañas, entonces no hacen ningún tipo de control. Siempre hay pretextos para decir, no puedo controlar eso. No puedo saber, yo solo tengo que controlar el gasto en propaganda electoral, pero no puedo controlar que alguien te done una 4x4 doble cabina que vale $150.000, te done para la rifa, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, ese tipo de sistemas de lavado que se están dando. Y claro, el Ecuador se vuelve no solo, desafortunadamente, un hub de exportación de droga, sino además un hub de exportación de oro ilegal. Y además un hub de distribución de armas. O sea, es una cosa increíble. Se ha ido convirtiendo esto en un círculo vicioso que el Estado no ha podido controlar. No tiene, o al menos, lineamientos claros para ofrecerle al país, bueno, esto sí se podrá frenar en algún momento. Mira, yo creo que el Ecuador tiene lineamientos claros. Me refiero a que están escritos. Ya. Todo está escrito. O sea, todas las metodologías, he visto matrices, he visto cosas, he visto informes de inteligencia que dicen, mira, así se genera el dinero en las cárceles y así sale, lo saben, pero al nivel operativo, es decir, militares, policías, inteligencia, hace lo suyo, pero eso llega a entidades superiores, va arriba y capaz que no llega al ministro, o si llega al ministro, no sabe qué pasa con eso, ¿no es cierto? Pero la información existe. Entonces, esto escrito, está la cooperación internacional que aporta, ¿no es cierto? Están todos los organismos internacionales, Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, la OEA, que tienen los ojos puestos, sobre todo en América Latina y en el país andino, sobre estos fenómenos. Se hacen informes permanentes, el Estado no responde. Entonces tú dices, oye, esto es un tema... He escuchado a gente ya que te dice, el Estado y la sociedad ecuatoriana no quiere luchar contra el narcotráfico y contra la minería ilegal, porque si no quebraría. Claro. Porque el dinero que ingresa es de tal magnitud. Se hacen cálculos, no sé, has de haber escuchado, Jaime. El 10%, el 3% del PIB, pero son cálculos internacionales.
no se analiza, o sea, el fenómeno de Ecuador no está estudiado como tal por los propios ecuatorianos. Tú dime un economista ecuatoriano que tenga certeza de decir, mira, hemos hecho una investigación de un año 20%. y es tanto así y se manejan en estos sectores. ¿No? Hay ciertas apreciaciones, Hay ciertos apreciaciones. trabajos de caso. Así es, universidades, expertos, pero la certeza de cómo esto impacta en la economía del Ecuador no se sabe. Estoy hablando solo el ejemplo del oro. La corrupción además tiene otras formas que ya serían menores comparadas con la minería ilegal, con el narco, que son las que se producen en los municipios, en los ministerios, en las compras públicas, en procesos que prácticamente son elementos que coadyuvan a una sociedad que está caracterizada por este mal, la corrupción, que a la larga nos pone como una sociedad, casi como un Estado con difícil viabilidad. ¿Cómo miras esto? Claro, hay un enorme retraso. Yo creo que el Ecuador desafortunadamente tiene, salvo en ciertos rubros de exportación, los peores índices en todo lo demás, en temas sociales, en temas económicos, y en desnutrición crónica, hasta que en un momento dado, por ejemplo, el gobierno de Lenín Moreno y Lasso logran como decir, este es un gran problema para el Ecuador, 1 de cada 4 niños con desnutrición crónica. O sea, retraso mental, sí, intelectual asegurado de por vida. Esto estás perdiendo la cuarta parte de tu factor humano, de tu población, al final después productiva, ¿no? Entonces le toman en serio, pero todo esto es una consecuencia de todo ese estancamiento social, porque claro, hay sectores que se benefician de este boom de la droga y del petróleo y del lavado y vas creciendo con negocios, porque no hay vigilancia de ninguna naturaleza. Resulta entonces como paradójico, contradictorio, que en un país como el nuestro, de 18 millones de habitantes, donde la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, donde estos negocios fluyen con recursos incalculables, con recursos gigantes, con un flujo de dineros que van y vienen, y sin embargo los servicios sociales, la educación, la salud, sigue siendo unos problemas que aquejan a la población. Te voy a dar un ejemplo, Jaime, sobre el impacto social y económico que tiene que ver la corrupción en un sector determinado, el sector salud, que vemos, pero no es la primera crisis que ocurre en el sector salud. Ya varios gobiernos han venido viviendo este proceso de desabastecimiento, de robo, que estalla finalmente en la pandemia, ¿no? Entonces en la pandemia vos ves gente que empieza a vender las pruebas, empieza a vender y a sobreprecio y todo eso, los fundas para cadáveres, todos se hacen millonarios. Y empieza a aparecer, por ejemplo, un fenómeno de grandes lavadores de dinero como Leandro Norero, ¿no? Que operó libremente durante años, no es que recién lo descubrían, ¿ya? Sino que hay un seguimiento después porque sí existe investigación responsable en gente de policía, en gente de algunos sectores, preocupados por el fenómeno, por el impacto. Pero el negocio de los medicamentos es un negocio multimillonario, multimillonario. Es el negocio, es la compra, después de Petroecuador. Las compras más grandes. Y de lo eléctrico, que ya más que por volumen, por tecnología, es el tema de los medicamentos. Y la salud, y los insumos, no solo medicamentos, no te olvides, los insumos, las cánulas, las jeringuillas, las prótesis, claro. Todo esto. Hay mucho dinero que se ve en la corrupción. Claro. Y ustedes como periodistas de investigación, tú sobre todo, has intentado ver cómo está la ruta del dinero, porque en un país donde la mayoría de la población vive en condiciones de inseguridad económica, inseguridad social, lleno de delincuencia, de vacunas, en un momento así, por otro lado, existen cantidades de dinero que van a ciertos bolsillos, que van a ciertos lugares. ¿Cómo ves ese manejo? Porque legislación tenemos. Existe instituciones que supuestamente controlan que todos los recursos se bancaricen, que todas las personas sobre los $1,000 puedan hacer declaraciones a través de la banca y que no se maneje dinero efectivo. ¿Cómo está eso de la búsqueda, esta investigación de la búsqueda de la ruta del dinero? ¿Dónde está el dinero que podría caracterizar, si nosotros esos recursos podríamos canalizar hacia una sociedad ordenadamente? Aquí no habría pobreza, aquí habían condiciones de desarrollo. Pero no existe, hay pobreza, hay miseria, hay dolor, hay desesperanza. Y por el otro lado hay mucho dinero. ¿Cómo está esa ruta del dinero? Bueno, sabes que sí se ha intentado investigar
investigar lavado es muy difícil. Es decir, Supongo. confirmar, ¿no es cierto?, cómo se maneja, porque hay, así como hay formas de que te tengo que declarar, también hay omisiones, ¿no? Hay muchas omisiones. Y yo creo que, por ejemplo, el sistema bancario es el más interesado en tener que entre dinero limpio, es decir, que entre el dinero justificado, ¿no es cierto? Pero justificas de cualquier modo. O sea, a eso voy. ¿Ya? Solo te vuelvo a poner el ejemplo del oro. 10 empresas, ¿no? Muy chiquiticas, SAS, digámoslo así, se formaron, y tú en el 2022, a fines, y en el 2023, empezaron y exportaron durante un año $1.300 millones. Exportaron. Entonces, legalizaron las empresas, que eran empresas legales, legalizaron las exportaciones de ese oro en un acto absoluto de corrupción, es decir, con los organismos de control pertinentes que te dan el certificado de exportación, y exportaste, saliste por las aduanas por avión, por Guayaquil, mandaste ese oro a la India. Ese dinero regresó al Ecuador. O sea, los compradores hindús, básicamente, también hay de Emiratos Árabes, pagaron, ¿no es cierto?, por ese oro que ellos lo recibieron legalizado, pero era ilegal, o no justificado, ¿no es cierto?, de su origen. ¿Por dónde regresó ese dinero? A la banca ecuatoriana. Cuando yo le pregunté al superintendente de bancos, ¿usted estaba enterado de eso? Primero, no estaba enterado. ¿Sí? Segundo, dijo, la banca, si tiene justificado la empresa y el ingreso legalizado, no tiene por qué. Entonces mi respuesta fue, doctor, el Estado ecuatoriano le declaró la guerra a la minería ilegal y declaró que era una amenaza para la seguridad del Estado. ¿Sí? Porque es dinero que se va también. El oro se va, pues. O sea, los que vendieron en 1.300 millones en ese momento, hoy fueran 3.000 millones de dólares. 3.000 millones. O con el precio que está el oro. ¿Sí? Si eso hablamos de Fíjate, no pagaron impuestos. Claro. No pagaron regalías. Es una expoliación brutal. Expoliación brutal. Jaime, o sea, es impresionante cómo el Estado ecuatoriano es indolente. Porque ahorita te suben el IVA, te hacen cualquier cosa, no sé, para sacarle los recursos al bolsillo del ya pauperizado pueblo ecuatoriano. Pero el oro y la plata se va por ahí. El Banco Mundial, perdón, el Fondo Monetario, en su último informe de octubre para generar el crédito, o sea, autorizar el nuevo tramo de deuda para el Ecuador, señaló que más o menos casi 70.000 millones de dólares está fuera del Ecuador, de dinero. Está en en el informe del Fondo Monetario. Increíble, casi el valor total de la deuda externa, la deuda global que tiene el la país. Deuda global, que es dinero privado, que está fuera. Y eso es que una ha salido. parte. Es decir, el periodismo de investigación ha puesto contra la pared al Estado ecuatoriano. Muchos con trabajos importantes han develado de alguna manera esta realidad que para muchos ecuatorianos prácticamente es desconocida en sus particularidades. Sin embargo, creo que el periodismo de investigación debe tener grandes dificultades para hacer este trabajo. Y creo que las universidades, la institucionalidad, las organizaciones deberían buscar apoyar y proteger para que el periodismo de investigación pueda fortalecer estas nuevas reflexiones que podrían ayudar en un momento a que la política pública no tenga otro camino, sino que enfrentar este tema. Sí, yo creo que lo que hacemos en general es un servicio a la sociedad, porque generar este tipo de información es absolutamente necesario. O sea, lo que estoy contando es producto de investigaciones, de años, o sea, de que hemos dedicado plata y sombrero a hacerlo. Pero yo creo que el periodismo de investigación, como tú dices, debe ser fortalecido y financiado. O sea, buscar la forma en que se proteja el trabajo de periodistas independientes. Porque hoy estamos viendo periodistas, o por razones incluso de necesidad o de ambición, que no son independientes. O sea, o han sido comprados por el gobierno, o han sido, no sé, por cualquier gobierno, ¿qué tal? o pertenecen a una afiliación política y por tanto obtienen financiamiento por otros lados, o simplemente son vehículos de lavado, algunos. Entonces, el periodismo de investigación, guión honesto,
¿sí? Debe ser protegido. Pero claro, también la sociedad ecuatoriana es refractaria a eso. O sea, es muy, o sea, como que no le ven la necesidad. Cuando nosotros hemos hecho investigaciones que incluso han cambiado el rumbo del Ecuador. Y te estoy hablando, por ejemplo, de la investigación de los sacos de la época de Bucarán, de la plata que se llevaron en fundas. ¿Sí? Investigaciones de esas. Paradójicamente, Sí. esos hechos que todavía recordamos, esos hechos de corrupción grandes que ha tenido este país, los que tú has relatado en este diálogo, creo que son temas que invitan a repensar nuestro país. El periodismo de investigación, sin duda, ya para ir llegando a la parte final de este programa, de esta interesante conversación, ha sido fundamental para despertar la conciencia ciudadana, para despertar el trabajo y la responsabilidad de ciertas instituciones públicas, porque a pesar de los peligros, a pesar de los desafíos, muchos han dejado su vida en este proceso de investigación, ¿ya? Creo que han exigido en muchos casos a rendir cuentas, a garantizar que efectivamente las cosas públicas se manejen con transparencia y estos elementos que son un contrasentido para la vida del país pueda tener de alguna manera un camino de esperanza, de encontrar en un momento determinado una vía para que la sociedad entera, el Estado, todos podamos herrumbarnos para pensar en el futuro que esto no es eterno, que esta crisis que la vivimos ahora siendo de los países con mayor cantidad de pérdidas humanas y de corrupción en el mundo, puede en un momento determinado llegar a transformarse en lo que fue este Ecuador. Lo que tú dijiste, una isla de paz, pero una isla de paz con desarrollo, con crecimiento, con bienestar para la población. Somos un país rico en recursos, por eso hay minería legal y minería legal. Somos un país extraordinariamente generoso en toda la biodiversidad, en todas las condiciones hídricas que tiene este país. Y creo que todos, sobre todo los sectores más empobrecidos, merecen una mejor suerte. Responsabilidades para la política, para la gestión pública y para todos los ciudadanos. Muchas gracias, estimado Juan Carlos, por tu presencia. Jaime, muchas gracias. Con nosotros esta tarde.